Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Neo Excel. En esta ocasión les voy a mostrar cómo revivir a una función de Excel 4.0, una función XLM o también conocida como macrofunción. Vamos a revivir literalmente a la función evaluar para que vuelva a funcionar como en aquellos ayeres. Tenemos que entender cómo funciona la función evaluar, pero antes de ello tenemos que hacerlo con base en algunas funciones que tienen una definición similar. Tenemos aquí varios valores, texto. De hecho, tenemos aquí texto. Una primera función es la función valor. La función valor nos va a ayudar a convertir una cadena de texto que representa un número en un número. Es decir, si yo utilizo la función valor y entre comillas voy a escribir 5 más función valor, entre comillas 12, me da 17. Aquí tenemos ya algunos valores. Si nosotros los sumamos así directamente, fría y sin reflexionar, vamos a obtener estos resultados. Aquí si yo cambio el formato, no me da un resultado que yo creería que me debería de dar. Para ello sirve la función valor. Debo de convertir, por ejemplo, este valor más valor, este, 6. Si yo quisiera formar un número con estas cifras, por ejemplo, si yo quisiera formar el número 41, algo que podría hacer es buscar en un número 4 la cifra y concatenar el número 1, pero aquí no hay un número 1 que esté solo, no hay un número 1 aquí solo. Lo que podría hacer es combinar, por ejemplo, aquí este valor y ya me da el número 41. Pero para que realmente sea un número, tendría que transformarlo completamente. Me lo sigue cambiando a texto. Aquí tal vez lo que pudiera hacer es anidarlo. Y ya me da 41. Si este número lo multiplico, por ejemplo, por el IVA, ya me da. Si lo sumo, pues ya me da el total, como lo pueden apreciar. Recuerden la definición de la función valor convierte una cadena de texto que representa un número en un número. Ahora vamos a trabajar con la función indirecto. Si hubiéramos de definir la función indirecto, diríamos que convierte una cadena de texto que representa una referencia en una referencia. Por ejemplo, seguimos trabajando con números. Si yo escribo indirecto y entre comillas voy a hacer referencia, por ejemplo, a la celda A4. Voy a escribir de esta manera y le voy a sumar lo que esté en la celda A6. Indirecto a A6 y me da 34. A4 más A6, A4 más A6. De acuerdo con la definición, la función indirecto va a transformar
una cadena de texto que representa una referencia en una referencia. Si yo aquí, por ejemplo, tuviera escrito literalmente A1 y aquí escrito A6, si yo vuelvo a utilizar la función indirecto, por ejemplo, yo escribo igual indirecto, selecciono D4 más indirecto D5, me realiza la operación porque previamente transformó esta cadena de texto A1 y esta cadena de texto A6 en referencias. Una vez que se transforman en referencias, esto de aquí es como si escribiera A1 directamente y A6. Lo que hace indirecta o indirecto a esta función es que no se refiere a la celda D4 ni a la celda D5, sino a la cadena de texto que contienen. Es decir, que de manera indirecta se hace referencia a 1 y a 6. Ahora bien, evaluar es una función oculta, se puede decir, que no está disponible simplemente con escribirla. Es una función de XLM, de Excel 4.0, es una macrofunción. O sea, esas tres cosas es la función evaluar. Es una función antigua, yo la diría mejor ancestral, porque coexiste con el programa desde hace muchos años. Esa función, pues, como muchas otras de Excel 4.0, existe desde los años 90 y no ha muerto. Esto es como una comprobación, yo lo diría así, de que, de que Microsoft no pretende eliminar lo que ya creó. O sea, para aquellos que a lo mejor dicen que las macros van a desaparecer con el uso de TypeScript, creo que esto podría demostrarlo, que no va a desaparecer, que va a seguir coexistiendo como esta función. Si yo escribo evaluar, bueno, aquí ya estoy revelando el secreto, pero si yo escribo directamente evaluar, así, pues aquí me dice que esta función no es válida. No es válida. O sea que prácticamente dice, no existe, no existe. Nos vamos a ir a la ficha fórmulas dentro del grupo nombres definidos en administrador de nombres. Y aquí voy a borrar esto. Vamos a hacer de cuenta que no lo vimos. Y vamos a ver el proceso por el cual vamos a revivir esta función antigua, esta función ancestral. Sabemos que existe una función actual que ya está disponible en Office 365 llamada lambda. La función lambda podemos categorizarla como una función, una metafunción. ¿Por qué digo que es una metafunción? Porque va más allá de lo que es una función, ya que te sirve para crear otras funciones. Yo me atrevería a calificar a la función evaluar como otra metafunción, porque es igual que la función lambda es una función de funciones, pero la función evaluar, ya haciendo la definición, convierte una cadena de texto que representa una función o que representa un cálculo en una función o en un cálculo. Pero para eso tenemos que revivirla. Vamos a revivir a esta función evaluar. ¿Cómo le vamos a hacer? Voy a escribir signo de igual. Lambda. Mi primer parámetro va a ser, le voy a poner expresión. Por expresión me refiero a cualquier cálculo, cualquier función que escribamos. Y en parámetro o cálculo voy a escribir
evaluar. Voy a escribirlo entre paréntesis y le vamos a pasar el parámetro, expresión. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a volver a cerrar paréntesis. Me va a dar error. Me va a dar error porque no existe la función evaluar, no la puedes escribir porque no existe. No es que no exista, sino que no puedes acceder a ella como cualquier otra función. ¿Cómo solucionamos este problema? Vamos a copiar con F2. Me voy, presiono fin, Shift, inicio, Control C, Escape. No importa que se haya borrado, no pasa nada. Voy a presionar Control F3. Voy a crear un nuevo nombre. A ese nuevo nombre yo le voy a poner L de lambda punto evaluar. Así, evaluar. Y donde dice se refiere a, voy a presionar Control V y voy a dar clic en el botón que dice aceptar. Y no me marco error, voy a cerrar. Y si yo escribo signo de igual L.evaluar, me aparece, ha revivido por fin la función evaluar. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver un primer ejemplo. L.evaluar. Si yo escribo, entre comillas, 5 más 10, cierro comillas, cierro paréntesis. Oh, me hizo la operación, ¿cierto? Me hizo la operación. Esto, pues obviamente es muy parecido. Aquí, si yo escribo 5 más 10 y yo me voy aquí a fórmulas, vamos a presionar este botón donde dice evaluar fórmula. Si yo presiono clic, bueno, sí, sobre el botón evaluar, me da el resultado. Esto que simplemente estaba escrito aquí y que está dentro de una función, pero no una fórmula dentro de Excel, se puede hacer directamente con la función revivida, así como lo ven, la función L evaluar. Y sí, puede realizar cálculos de cualquier tipo. Yo aquí tengo, voy a copiar de esta parte de aquí, esta serie de números, hasta el 30 lo voy a copiar. Los voy a pegar aquí. Aquí ya me da el resultado, es 89. Pero si yo utilizo la función evaluar, quiere decir que la función evaluar transforma una cadena de texto que representa una función u operación en una función u operación. Yo puedo escribir aquí simplemente así, sin signo de más, suma B5, B4 hasta, hasta B8. Lo estoy escribiendo, cierro paréntesis, y si yo en lugar de escribir esto, me dirijo a la celda contiene una cadena de texto que es la suma con un rango de celdas. Y él lo escribió aquí, ya lo evaluó, ya lo hizo. ¿Qué trascendencia tiene entonces la función evaluar? Al considerar como una cadena de texto una función, esta se puede analizar, entendiendo por analizar del todo, ir del todo a las partes. Si vemos esta función, se compone de un signo de igual, el nombre de la función, el nombre de la función y cada uno de sus argumentos. En este caso, los argumentos de la función suma son múltiples, o sea, tiene múltiples argumentos. Si fuéramos específicos, diríamos que en esta ocasión le estamos pasando 5 argumentos o 5 parámetros, llámese parámetros o argumentos,
a los elementos que están dentro del paréntesis en la función, que también se pueden denominar variables, que son variables. ¿Y esto para qué? En el ejemplo anterior de indirecto, podemos ver que haciendo referencia al contenido de la celda que tenían cadenas de texto que representaban referencias, podemos hacer una operación. Pero si somos analíticos, vamos a darnos cuenta de algo. Una referencia se compone de dos elementos. De una letra, o sea, dicho literalmente, de una letra y de un número. La letra corresponde a la columna y el número corresponde a la fila. Son dos cosas. Si yo escribo aquí la letra A y de este lado escribo el número 2, si yo aquí escribo signo de igual indirecto y concateno el valor contenido en la celda D9 con el valor contenido en la celda E9, dense cuenta de lo que me da. Esta es una cadena de texto. Con esos dos elementos formé una cadena de texto. Si yo aquí cambio al número 3, me da otro valor. Si cambio el número 4, me da el siguiente valor. 5, 6 y 7. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser una cadena de texto, yo puedo utilizar diferentes funciones de cadenas de texto. Izquierda, derecha, concatenar, el signo de ampersand, concat, unir cadenas. Todas esas funciones para cadenas de texto las podemos utilizar. De vuelta a la función evaluar. Tenemos aquí estas ventas de diferentes estados de todo el año. Vamos a ser completamente analíticos. Un rango, si yo escribo un rango aquí, por ejemplo, de B3 a D3, aquí por las matrices dinámicas ya me jala todos los datos. Pero si somos analíticos, podemos darnos cuenta de que un rango se compone de dos referencias de celda. En ese caso, B3 y D3. B3 va a ser el extremo inferior de nuestro rango. Los dos puntos que tenemos en medio le denominaremos operador de referencia. Y la última referencia, que en este caso es de 3, va a ser el extremo superior de nuestro rango. Si nosotros hacemos referencia a una celda, por ejemplo, B3, nos va a traer siempre el valor. B3 es la referencia, pero la celda, literalmente aquí, visiblemente, nos trae el valor, nos trae el resultado, no la referencia. Vamos a hacer una división. Vamos a escribirlo aquí. Yo voy a escribir valor del extremo inferior del rango. En este caso voy a tomar la cifra de enero. Y el valor de nuestro extremo superior del rango va a ser M3. Va a ser M3. Estos son los valores. Pero nosotros queremos obtener
la referencia. Yo le voy a poner aquí referencia extremo inferior del rango. Si yo quiero obtener la referencia de una celda, aquí lo que puedo hacer es escribir celda, dirección, coma y mi referencia de celda. En este caso es O3. Vamos a hacer algo. En lugar de que sea O3, vamos a traer directamente el valor que se encuentra en la tabla, es decir, B3, y me trae B3. Voy a traer la referencia del extremo superior del rango. Voy a escribir celda, dirección, tecla tab, coma, mi referencia a M3 y en medio de estas dos voy a poner el operador. Mi operador de referencia, que son los dos puntos. Si yo aquí efectúo una suma, por ejemplo, voy a escribir suma de enero a diciembre. Para que sea más claro. Tenemos el nombre, tenemos un primer paréntesis de apertura, tenemos el extremo superior de nuestro rango, tenemos los dos puntos que constituyen el operador de referencia y M3 que constituye la referencia del extremo superior del rango. Y tenemos el paréntesis de cierre. Vamos a analizar esto concretamente aquí. Aquí es como si me hubiera adelantado. Aquí en realidad voy a escribir suma. Voy a abrir paréntesis. Y aquí voy a escribir el paréntesis de cierre. Aquí le ponemos nombre de la función más paréntesis de apertura. Nombre más paréntesis de apertura. Aquí le ponemos paréntesis de cierre. La letra C simplemente. Y aquí voy a utilizar la función concat. Concat. Y voy a seleccionar desde la letra S3 desde la columna S3 hasta la columna W. De esta manera. Ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a hacer uso de la función evaluar. Si yo escribo signo de igual, L.evaluar, voy a seleccionar mi expresión y me trae el resultado, que son los 73.694. Como ya lo tenemos aquí analizado, operaciones similares a suma en cuanto a que tienen argumentos múltiples, a que se pueden utilizar argumentos múltiples, está la función, bueno, tenemos la función suma, voy a abrir paréntesis, la función max, la función min, la función promedio, abro paréntesis. Es aquí donde va a tener un poco más de sentido la función evaluar. Voy a crear una lista, mover a datos, herramientas de datos, validación de datos.
Voy a lista, origen, voy a seleccionar desde suma hasta promedio. Aceptar. Yo aquí cambio de operación, me cambia de esta manera. Voy a utilizar aquí la función redondear, 2, y puedo utilizar de manera dinámica varias funciones a la vez. O bueno, no a la vez, sino como una elección. Aquí quiero elegir la función suma, la función max, la función min, función promedio. De esta manera. Y si yo aquí bajo la fórmula, o bajo las fórmulas, ya podemos apreciar que lo hace para cada una. Si yo aquí cambio a suma, aquí por ejemplo, para verlo simultáneamente voy a hacer referencia a la celda de arriba. Si yo aquí cambio a max, cambia max en todas. Promedio, cambia promedio en todas. Este es solo un ejemplo de la función evaluar. Pero ¿qué pasa si yo aquí tengo, por ejemplo, voy a hacer uso de la voy a hacer uso de la función filtrar? Tengo una base, la voy a traer, escribir signo de igual, tabla 3, entre corchetes, selecciono encabezados, cierro corchetes, y ahora sí voy a traer la función filtrar, voy a escribir signo de igual, filtrar, filtrar, tabla 3, includo, aquí vamos a poner nuestro criterio, escribir tabla 3, entre corchetes, el RFC, cierro corchetes, que sea igual a L4, aunque no tenga ningún valor, lo voy a poner así. En caso de que no me devuelva ningún valor, no filtre nada porque no exista algo que cumpla con este criterio, voy a escribir tabla 3, cierro paréntesis, porque no tengo nada, me va a devolver tabla 3. Entonces en L3 tengo que escribir, y aquí ya tengo una lista, esta la voy a borrar, y voy a traer todos los valores únicos, signo de igual, únicos, pero de la base original. Todos los RFC. RFC significa Registro Federal de Contribuyentes. Y en mi lista, para que no se me pierda, voy a poner un borde. Ya lo tenemos. Voy a ir a validación a datos. Validación de datos. Voy a seleccionar, por ejemplo, aquí la celda O4. O, O4. Y voy a escribir signo de ampersand. Como estamos trabajando con matrices dinámicas, esto representa el desbordamiento. Prácticamente es que desde O4 se va hasta la última celda dentro de la matriz dinámica. Es decir, que simplemente me va a considerar todos los valores que escribí a partir de O3 o O4. Aceptar. Y ya me crea la, la lista. Aquí igual si gustan pueden ordenar. Le dan el ordenar. Coma 1 porque es un único campo, coma ascendente, de forma ascendente. Ya lo tenemos. Y aquí igual ya se va a revelar de forma ascendente.
Aquí no filtró porque no estaba seleccionando la celda donde está la lista. La cambiamos y listo. Filtramos por un RFC. Filtramos por algún elemento. Si queremos filtrar por varios elementos a la vez, es decir, que se filtre, por ejemplo, los que voy a poner en negrita, que se filtre por los que voy a poner en negrita, algo, algo que podría ser es, por ejemplo, aquí yo escribo por lo que quiero filtrar y en la función, para filtrar por dos criterios a la vez, tengo que ponerlo entre paréntesis, signo de más, como si estuviera realizando una suma, y abro y cierro paréntesis, y dentro de este paréntesis, aún aquí lo escribí, el criterio es el que tengo que poner entre paréntesis, el criterio, más, abro y cierro paréntesis, voy a copiar este criterio, este mismo, y en lugar de L3, que sea L4. Y ya, se filtra la información por el RFC que empieza con A y por el RFC que empieza con D. Esto también lo puedo ordenar. Pueden ordenar fin, coma, 1 por la primera columna, coma, en forma ascendente. Cierro paréntesis y ya me lo ordena. Todas las A's están arriba y todas las D's, o sea, todos los RFC que empiezan con D están abajo. Si quisiera agregar un tercero, pues tendría que escribirlo y colocarlo. Pero si yo quisiera hacer algo parecido a una segmentación de datos en la que se filtre la información por los RFC que yo marque, es aquí donde entra el uso de la función evaluar. Si se dan cuenta, tenemos un patrón de escritura, es decir, un criterio. Para poner varios criterios a la vez, para filtrar por varios criterios a la vez, escribes tu campo, lo igualas por lo que quieres filtrar y lo pones entre paréntesis. Para separar los criterios utilizas el signo de más, que es como si fuera O, la función O, que se filtre por este o ambos, porque no son excluyentes. Se puede filtrar por el RFC que empieza con A y luego o también por el que empieza por D. Y no se excluyen, es decir, que se puede filtrar por este y también por este. Pero aquí tenemos que ver cómo está escrito. Escribes un paréntesis, escribes el campo, signo de igual, y escribes por lo que quieres filtrar. Escribes un signo de más para separar, y luego vuelves a escribir paréntesis, el campo, signo de igual, por lo que quieres comparar, y cierras con paréntesis. Es decir, que vamos a transformar esta parte de la fórmula, este argumento lo vamos a transformar en una cadena de texto. Vamos a transformarlo en una cadena de texto. Si yo aquí voy a escribir, por ejemplo, tabla 3, entre corchetes RFC, cierro corchetes, es igual a esto. Como no queremos que me devuelva eso, y no más bien quiero considerarlo como una cadena de texto, lo voy a escribir así. Y aquí, si yo lo hago de esta manera, me va a aparecer literalmente el valor. Puedo dejarlo así, o bien puedo escribir celda
selecciono dirección, coma, mi referencia de celda que ya seleccioné, cierro paréntesis. Esta fórmula, si yo la bajo, me lo aplica a todos, pero solo quiero aplicarlo para los que tengan 1, o sea, para los que yo marque. Si esto es igual a 1, haz esto. O sea, concatena, tabla, o sea, esta cadena, la cadena de texto, concatenan la cadena de texto con el valor de la celda. En caso contrario, coma, nada. Escribo comillas. Y bajo la fórmula, control J. Y ya lo tenemos aquí. Pero para que se parezca totalmente al argumento 2 de la función filtrar, necesitamos paréntesis y necesitamos un signo de más intercalado. El paréntesis, pues lo podemos escribir. Lo escribimos aquí. Lo podemos inclusive separar. Paréntesis de apertura, ampersand, esto. Estamos en el segundo argumento de la función sí. Escribimos ampersand, paréntesis de cierre. Cerramos comillas, siempre hay que cerrar comillas y bajamos la fórmula. Ya se parece más, pero para que se parezca por completo a ese segundo argumento de la función filtrar, yo voy a escribir aquí signo de igual, unir cadenas. Donde dice delimitador, mi delimitador en este caso va a ser el signo de más. Va a ser el signo de más, coma. El segundo argumento nos dice ignorar celdas vacías. ¿Cuáles celdas vacías? Las que no vamos a filtrar. No vamos a filtrar por lo que no tenga un 1 a la derecha. Entonces, yo selecciono verdadero con tecla Tab, coma. Ahora sí, esta función unir cadenas es de argumentos múltiples. El tercer argumento es múltiple u opcional, pero con múltiples opciones. Por lo que yo selecciono todo esto. Y como ya le puse verdadero, así ya me aparece. Ya se parece por completo al segundo argumento. Entonces ahora sí me regreso a mi función filtrar y voy a sustituir mis dos argumentos por la función L punto evaluada, la función revivida, la función que revivimos, y la sustituimos, más bien seleccionamos el argumento, seleccionamos la celda Q2. Y ya tenemos aquí, primero que nada, pues ya comprobamos que sí lo hizo con lo que teníamos antes. No cambió, no cambió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estuvo bien. Si queremos filtrar por otro, aquí yo manualmente escribí, puse negritas, lo voy a quitar. Vamos a cambiar de filtro F y G. F y G. Está filtrando por el RFC que empieza por F y por el RFC que empieza por G. ¿Y solo sirve para dos? No. A, B, F, G. A, B, F, G. A, B, F, G. Listo. Ya se hizo un poco largo el video. Pero con esto concluimos la resurrección de la función evaluar. Hasta la próxima.